Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Yo, como clásico que soy, me he puesto a mirar, más allá de toda la información de la actualidad del Real Madrid vía web, me he puesto a mirar sobre todo las portadas, porque lo dicho, soy un nostálgico del periódico de toda la vida y me he encontrado con esta portada del diario AS con respecto a, entre comillas, los fichajes del Real Madrid, y en portada Gareth Bale, Martin Odegaard y Dani Ceballos. Y luego en la web me he puesto a profundizar un poquito más allá y he visto el artículo de Marco Ruiz al respecto, donde titula que Bale, o subtitula mejor dicho, que Bale, Odegaard y Ceballos serán las tres caras nuevas, reitero, nuevas del Madrid con respecto al curso pasado, más la ya sabida de David Alaba. Y se espera a Mbappé. Sí, pero lo de fichajes Bale, Odegaard y Dani Ceballos, a ver, no sé a quién quieres hacer que se lo trague. No lo sé. Considerar a Bale, Odegaard y Ceballos fichajes, hombre, no sé, puede que algún aficionado madridista se lo trague como tal. Pero con todo mi respeto, a poco que uno tenga un poquito de sesera y un poquito de cabeza, me da a mí la sensación que ni de lo siguiente, que nadie se traga que Bale y Odegaard sean como fichajes del Real Madrid. Para nada. Y desde luego, al final, cogiendo todo el contexto y viendo cómo las portadas, editoriales, artículos, etcétera, se están maniobrando, sí que uno empieza a percibir una sensación de que otra vez vamos a estar en aquello que se denomina el inmovilismo. Es decir, no fichar a nadie. Vaya, en resumidas cuentas. Y que todo es esperar a Mbappé, todo absolutamente, como ya hemos dicho anteriormente en vídeos del canal, el yin y el yang en forma de futuro a medio y largo plazo del Real Madrid se llama Kylian Mbappé y se termina en Kylian Mbappé. Y sigo diciendo que es un manifiesto y un craso error. Y hablan incluso, en este editorial de Marco Ruiz, con el cual no tengo nada en contra en particular, he leído alguna vez más y ni fu ni fa, pero hablando, por ejemplo, del trío Bale, Hazard y Benzema. Oye, madre mía. A ver, obviamente confianza máxima en Karim, que vamos a ver cómo aguanta ya con 34 palos el tener que sostener el gol en el Real Madrid. Pero hombre, hablarme de confiar en Bale o de Hazard tras las últimas temporadas que ha hecho el belga en el Real Madrid, pues es cuanto menos llamativo, por no decir de nuevo otra cosa. Y en el caso de Bale, que sí, que en el Tottenham ha terminado medianamente bien, pero es que esto no es una cuestión de cómo haya terminado en el Tottenham, sino lo que ha hecho los dos últimos años y medio Bale en el Real Madrid, que ha sido incapaz de liderar el equipo y ni ha tenido ningún amago de querer liderar, que por calidad ha podido ser perfectamente capaz de liderar al Real Madrid desde hace 3 años, cuando básicamente Cristiano dejó el Real Madrid. Él tenía que haber sido el principal valedor del ataque del Real Madrid y para nada tuvo ningún atisbo de responsabilizarse de tal hazaña. Para nada. Y en el caso de Hazard, actualmente ya sabemos qué futbolista es. Que ojalá Hazard se transforme y vuelva a ser el Hazard del Chelsea. Ojalá, claro que sí. Pero hombre, yo tampoco quiero ser pues ni el más inocente del lugar, ni tampoco un iluso. En fin, quería analizar un poquito este artículo en relación a la actualidad del Real Madrid, porque vamos pasando del Haaland, Mbappé del chiringuito, al solo finalmente va el Real Madrid por Mbappé. Haaland el año que viene, lo de Haaland no es viable, vamos a por Mbappé, pero la cosa parece que se complica y oye, termina contrato la próxima temporada, pues al final ni Haaland ni Mbappé, nos esperamos a que Mbappé llegue la temporada próxima, pero el Real Madrid no vive de las temporadas próximas, el Real Madrid vive de cada temporada. Carpe diem, vive del momento. Y el momento exige fichajes en el ataque, fichajes de calidad, jugadores diferenciales. Y sí, esos son Haaland y Mbappé. Y si no puede venir Haaland, perfecto. Pero si no pueden venir Mbappé y Haaland, que son los favoritos para cualquier aficionado, algo habría que haber buscado, como os dije en el vídeo del plan B que puse en el canal. Pero en fin, así seguimos y así estamos, que al menos yo me estoy mordiendo las uñas como madridista.